nombre es César Rafael Ferreira, de Montecaseros, provincia de Corrientes. Soy juez de primera instancia en lo civil, comercial y laboral, ¿no? Bueno, y hace 5 años que soy juez en Montecaseros. Me trae acá un tema, sería una suerte de defensa, una más, de la operatividad de las medidas autosatisfactivas y de la incidencia del efecto del recurso que se le imprima a aquellas que no están reguladas en la legislación de alguna jurisdicción. He leído que para una cierta doctrina la medida autosatisfactiva es una herramienta inútil en aquellas jurisdicciones donde no está legislada, toda vez que su despacho favorable puede ser susceptible de impugnación por un recurso de apelación que necesariamente habrá que concederlo con efecto suspensivo, porque así está expresamente prevista como regla en los códigos procesales. Sabemos que en los códigos procesales la regla es la concesión de la apelación con efecto suspensivo, salvo disposición expresa de la ley. Por lo tanto, si no hay regulación expresa de la medida autosatisfactiva ni de su medio de impugnación, habría que acudir, según esta doctrina, a esa regla, y con ello sería inútil, por supuesto, porque no tendría efecto inmediato. Ahora, hay que pensar que precisamente la medida autosatisfactiva en estos casos no está regulada, ni tampoco está regulado su medio de impugnación. Y pensemos la naturaleza de la medida autosatisfactiva como proceso urgente, y pensemos cuál es la solución para los procesos urgentes regulados o aún antes de haber sido regulados. Por ejemplo, como lo citaba el doctor De Lázari, el caso del amparo. El caso del amparo también nace pretorianamente y también su medio de impugnación ha sido concedido con efecto devolutivo, aún antes de la legislación que prevé un efecto contrario. El mismo en la exposición de motivo del secretario de Estado en ese momento, que eleva el proyecto, dice que se aparta de la jurisprudencia dominante en relación al efecto del recurso. Y eso ha despertado una fuerte crítica de mucha doctrina, por ejemplo Carrió, que decía que con eso se desnaturalizaba el remedio urgente del amparo, y mientras el derecho patrimonial de las personas tenía una más adecuada protección a través de una medida cautelar común, cuyo recurso es concedido con efecto devolutivo, en el amparo que protege derechos constitucionales, el recurso iba a ser con efecto suspensivo. También una fuerte crítica de Rivas en ese sentido, y se lo critica porque desnaturaliza el proceso urgente. Y con las medidas cautelares también hemos tenido alguna experiencia en la época de emergencia, donde se le asignaba al recurso deducido contra la medida cautelar un efecto suspensivo. Entonces, lo que quiero decir es que, en principio, la regla por la cual los recursos de apelaciones deben ser concedidos con efecto suspensivo, salvo disposición expresa, está establecido para aquellos institutos expresamente regulados en los códigos o en la legislación. Ahora, si nosotros nos vemos en la necesidad de crear una herramienta para lograr la tutela judicial efectiva, necesariamente debemos adecuar la resolución de su impugnación a un efecto devolutivo para que esa resolución tenga un efecto inmediato. No se trata más que seguir luchando para que la tutela judicial efectiva se haga bien entre nosotros y no con excusas formalistas le restemos operatividad. Decir que la medida autosatisfactiva no regulada es inútil porque no tiene un medio de impugnación que prevea el efecto devolutivo del recurso se me ocurre a mí como invitarnos a jugar un partido de básquet en el que no se pueda encestar, o un partido de fútbol en el que no valga, no sirva hacer goles en el arco. ¿Para qué jugarlo? Yo creo que hay una deshonestidad intelectual al decir se puede operar sin regulación, pero si impugnan tiene que ser con efecto suspensivo. De ese modo carece de operatividad. No es fácil la lucha por el derecho y por las nuevas herramientas procesales. La resistencia es en algunos círculos importante, pero pasa por el cambio de mentalidad. Yo vengo de una provincia conservadora, muy conservadora, donde un ministro postulado ministro del Superior Tribunal
dice, por ejemplo, que los jueces a la hora de resolver o dictar nuestro veredicto tenemos que tener cara de póker. Y la verdad que me desalienta un poco como fue joven. Aparte de eso también dijo que los magistrados deben ser veteranos judiciales porque no son susceptibles a las presiones a través de una llamada telefónica. La verdad que es como remar permanentemente contra la corriente, pero para eso somos jóvenes y para eso tenemos que seguir creciendo si es que queremos jugar partidos de básquet donde se pueda encestar y donde los estadios se llenen en busca, en este caso, de justicia. Muchas gracias.